Tengo que disculparme porque la presentación que he preparado he intentado hacer un ejercicio sintético, pero me vais a matar porque tengo muchas diapositivas y es porque quería ser un poquito exhaustivo de todo el trabajo que se está haciendo desde hace tiempo en Doñana y voy a ir bastante rápido y en aquellas que considero que es más importante pues me detendré un poquito. Agradecer sinceramente la invitación porque creo que es un foro excepcional. Espero que haya más ocasiones para reunirnos y difundir ideas y compartir e intercambiar información. Y bueno, en origen la invitación era para hablar sobre la ICTS y los programas de seguimiento en Doñana, pero bueno, yo no quería dejar pasar la oportunidad de mencionaros algo que ya ha salido a lo largo de los 2 días, que es la Red Española de Investigación Ecológica a Largo Plazo. Esto es más o menos la estructura de la charla. Voy a dar unas pinceladas breves para aquellos que no conozcan un poquito Doñana, pero son sobre todo desde el punto de vista de cuáles son los ecosistemas principales, cuál es la aproximación que se siguió en Doñana para implementar el programa de seguimiento ecológico a largo plazo, un programa integrado, ya veremos por qué. ¿Cuál es nuestra filosofía con el acceso a los datos, que es totalmente pública? Por deformación profesional quería mencionar algo de lo que es en sí el trabajo que yo llevo a cabo, que es lo que sería seguimiento a escala de paisaje. Y bueno, sobre todo para daros a entender que existen muchas posibilidades ahí para todo el mundo y muchísima información y cada vez más disponible y gratuita. Y luego ya entraré a hablar de algunas historias de éxito, lo que consideramos, digamos, la realización, ¿no?, de un programa de seguimiento desde el punto de vista de gestión e investigación. Introduciré un poquito, muy brevemente, la ICTS y hablaré del portal web, que al final es la herramienta indispensable a través de la cual se accede a los datos. Y, por último, hablaré de la red española y de la iniciativa, en cómo se enmarca y cuáles son las ventajas, porque, en principio, lo que sí quiero dejar claro es que casi todos son ventajas y no existen perjuicios. Y, además, es compatible con todo. Bueno, Doñana, para los que no hayáis estado o no tengáis la ubicación geográfica, está en la desembocadura del Guadalquivir. Y, bueno, tradicionalmente existen 2 figuras de protección que convergen en el mismo área, que era el Parque Nacional, dependiente hasta el 2007 del Ministerio de Medio Ambiente, y el Parque Natural. Desde la transferencia de las competencias pues se ha conformado el Espacio Natural de Doñana y ahora pues tenemos un espacio sobre el cual también se debe aplicar el seguimiento de unos 1.000 kilómetros cuadrados. El ecosistema más importante es la marisma fluvial, que ocupa unas 27.000 hectáreas. Doñana está enclavado en un marco socioeconómico bastante importante, porque tiene en su entorno inmediato todo tipo de usos. Y ahí veis un ejemplo, además de lo que serían las cubiertas típicas de Doñana. Los arrozales, pesquerías, cultivos de regadío, cultivos de invernadero, que están aumentando tremendamente. La ciudad turística de Matalascañas, que acoge hasta 200.000 personas en verano. Y las lagunas freáticas, las dunas activas y los pinares de reforestación pues serían, digamos, lo característico. Este es el aspecto más o menos que todos conocéis de las impresionantes dunas que casi literalmente se alimentan de los pinares y también convergen con la marisma, ¿no?, en determinadas partes. Estas dunas pues tienen no solo, digamos, una función de hábitat, sino también de funcionalidad para determinadas especies. Los pinares de repoblación, que comenzaron en el siglo XVII y que hoy en día se extienden, es la masa forestal dominante en el Parque Nacional. Y las lagunas freáticas, muy relevantes, porque cubren todo el gradiente de temporalidad, desde charcas efímeras hasta permanentes, y para los anfibios juegan un papel muy importante. El ecosistema fundamental, que es la marisma. La marisma se presupone que tenía antiguamente, hasta principios del siglo pasado, esta superficie, unos 1.500 kilómetros cuadrados, llegaba a las puertas de Sevilla y posteriormente, pues a través de las cortas y la reducción de superficie, pues destinada sobre todo a navegación o puesta en cultivo, pues se redujo. Aquí lo que quiero recalcar básicamente es que también las medidas de conservación han contribuido a los cambios hidrológicos en la marisma, pues
por creación de pozos de bombeo para mantener agua durante más tiempo, para las aves, etcétera, etcétera. O sea que tenemos que pensar que también las actuaciones de conservación pues muchas veces comportan cambios dramáticos. Bueno, este es el aspecto, digamos, que presenta la marisma, no sé si se van viendo bien. Es altamente estacional y dinámica, es un medio que puede ser hostil desde todos los puntos de vista. En verano es más transitable y en invierno pues se convierte básicamente en una zona inundada por completo, salvo lo que se denominan las vetas y los paciles. Son zonas elevadas en las que algunas veces pues puedes encontrar zorros y liebres ahí aislados y persiguiéndose unos a otros. Esto implica que tiene una componente, la componente de biodiversidad también está vinculada a esta dinámica, ¿no? Y hay un cambio de los elementos de la biodiversidad en función de esta dinámica. Una gran producción primaria neta, una tasa de renovación muy grande, gran disponibilidad de nutrientes en determinados momentos y con un gradiente muy amplio trófico. También hay que decir, hay ganadería extensiva y, bueno, y está asumido como un uso tradicional y dentro del Parque Nacional y en concreto en la marisma. Y la marisma pues tiene un sobrepastoreo bastante grande que genera, digamos, estos gradientes con las parcelas de exclusión que tenemos. Además, pues compite la marisma no transformada, compite por los recursos hídricos con la marisma transformada, con los arrozales que están en el entorno inmediato, ¿no? Y como veis ahí, pues incluso pues estos arrozales también se ha mencionado a lo largo de las jornadas, pues también reciben subvenciones a través de la política agraria comunitaria. En determinados momentos hay que valorar cuál es el interés socioeconómico desde todos los puntos de vista, teniendo en consideración la conservación y los usos tradicionales. Ese es el mismo caso de los cultivos bajo plástico. Los cultivos de invernadero se han aumentado dramáticamente en los últimos años y, bueno, también existen políticas a través de la política agraria comunitaria, del Pilar 2, las medidas agroambientales, pues subvenciones basadas en cultivos ecológicos que en zonas donde, por ejemplo, se está utilizando agua del freático bombeada sin control, ¿no? También se utilizan polinizadores traídos desde fuera de Doñana, ¿no? Bueno, entramos en el programa de seguimiento. El programa de seguimiento, en principio, bajo este contexto que os he presentado, pues ahora os expondré cómo surgió, pero bueno, la idea es que requeríamos tener información continuada a largo plazo, obtenida de forma sistemática, a través de unos protocolos que fueran bastante fiables en cuanto a la información, la calidad de la información y a la información sobre los procesos naturales objetos de seguimiento. La idea es básicamente obtener información cuantitativa, objetiva y que sea contrastable a largo plazo a través de análisis de series temporales. Hay otros objetivos como son, pues, y son inherentes a establecer un programa de seguimiento, que son acumular la información, detectar tendencias, ejercer la vigilancia ambiental, que significa básicamente estar al tanto de lo que ocurre con respecto a esos valores de nuestras variables. Y uno de los aspectos que consideramos fundamental es dar soporte a la toma de decisiones. Además, en el caso concreto que nos atañe en Doñana, pues hemos tenido que evaluar también los efectos de las prácticas de gestión en conservación, lógicamente. Doñana, en principio, ya sabéis que el primero que se hizo por la energía y el entusiasmo de José Antonio Valverde fue adquirir, gracias a World Wildlife Foundation, la Reserva Biológica de Doñana, en el 64. Pero bueno, lo que sí quería traer a colación es que desde el primer momento existía un interés en recopilar información de forma sistemática, ¿no? Y bueno, se empezó a contratar a personal que se ocupaba de tareas exclusivas como son el anillamiento, sobre todo las relacionadas con aves, ¿no? Pero al mismo tiempo se establecieron estaciones meteorológicas. Bueno, esto ha ocurrido en todos los sitios. Pero también piezómetros y marcaje de alcornoque, etcétera, y una oficina de coordinación de anillamiento. En realidad, fue en el año 2002 cuando se planteó que la necesidad de establecer una serie de protocolos de seguimiento que fueran efectivos
se ha mencionado aquí, que es importante también el esfuerzo y el coste, para monitorizar toda una serie de procesos naturales, especies clave, etcétera, en el Parque Nacional. La idea fue crear de primeras un equipo de seguimiento. Este equipo de seguimiento se creó en la Estación Biológica de Doñana a petición del Ministerio de Medio Ambiente, que a través de un convenio nos encargó este proyecto. Pero al mismo tiempo también coincidió, y lo quería contar porque es importante, con el proyecto de restauración de la marisma denominado Doñana 2005, que tiene un montón de actuaciones para recuperar la cantidad y posteriormente la calidad de las aguas entrantes a la marisma. Este proyecto realmente ha constituido también una fuente importante de financiación. Pero además existen los censos de aves acuáticas, digitalización de diarios de campo y recientemente pues, la extensión a todo el espacio natural y la incorporación, digamos, de la ICTS a lo que sería a través de la implementación de seguimientos automáticos, ¿no? Por último, este aspecto que comentaremos al final de integración en redes. El objetivo principal fue eso que os decía, de obtener información continuada, y se centraba básicamente en especies amenazadas, clave, y especies manejadas, en hábitats, aquellos que eran más representativos, y hábitats escasos, y en procesos que no siempre eran naturales, sino que también aquellos de origen antrópico. Se estableció un comité científico asesor y durante 3 años ese proyecto lo que hizo fue hacer una propuesta metodológica para cada uno de los objetos de seguimiento con respecto a protocolos metodológicos reconocidos científicamente. Y para ello se hizo una revisión exhaustiva de lo que había. Hay muchísimos, y por ejemplo la red británica es de las que más surten de información al respecto. También pues, se ejerció una labor de supervisión científica por parte de los científicos, no solo de la EBD, sino también de otros centros de investigación. Y esos protocolos se estuvieron testando e implementando su validez durante 3 años. De forma que algunos de ellos se rechazaron porque no se identificaban realmente los patrones de lo que se quería monitorizar, y otros pues, se refinaron. Lo digo porque me parece que esta es la parte más delicada a la hora de plantear un programa de seguimiento. Esta es más o menos la estructura. No entraré mucho en detalle, pero nosotros los ordenamos por los, digamos, objetos de seguimiento, el medio físico, el medio biológico y también la gestión. Y ahí veis más o menos pues, los seguimientos y los protocolos asociados a cada una de las áreas de trabajo, ¿no? Estos son los que denominamos seguimientos manuales porque se realizan pues, yendo al campo y trabajando como todos sabemos, ¿no? El personal de seguimiento hemos tenido suerte porque desde el principio pues, hemos contado con el personal propiamente de la Reserva Biológica de Doñana y de la Estación Biológica de Doñana. Y hoy por hoy tenemos un 80% del personal ya en plantilla y bueno, pues, digamos, fondos liberados para material. Una de las cuestiones desde el principio fue implementar mejoras sustanciales en calidad y en los procesos de adquisición de datos. Una de las cosas que yo quería mencionar aquí es, por ejemplo, la ayuda que nos está brindando el software CyberTracker, que es un software gratuito y que es un software que se instala en agendas y a través del cual, a través de una serie de pantallas y siguiendo una secuencia, se puede almacenar la información de un protocolo metodológico estricto. Este software lo que permite al mismo tiempo es tener los datos in situ digitalizados. Incluso ahora hemos desarrollado una mini aplicación que permitiría incluso volcarlos en tiempo real, pero es lo de menos, sobre todo tenerlos digitalizados, evitarte la tarea de llegar a casa y tener que pasarlos. Además, georreferenciados, por supuesto, y utilizar mapas, etcétera, pero también un primer filtro de calidad en los datos, porque tú puedes definir las variables, qué valores pueden tener. Entonces, defines los formatos y una persona puedes evitar que cometa errores a la hora de incorporar un dato de forma tradicional. Bueno, solamente comentároslo. La salida de CyberTracker es muy intuitiva y además pues, directamente entra en nuestra base de datos. Nuestros datos están todos públicos
De momento teníamos una web, ahora la veremos, antigua, que todavía está activa y podéis acceder y descargaros lo que queráis, pero estamos en transición hacia esta nueva de la ICTS, porque la ICTS, una de las opciones que brinda es el desarrollo de herramientas de gestión de base de datos y de publicación en web. Si vais a esa página web, encontraréis datos periódicos, informes, tendencias, protocolos metodológicos y se pueden hacer consultas y gráficos. Luego veremos un pequeño detalle. Y abajo os he puesto el servidor de mapas. También hemos desarrollado para, utilizando, digamos, los estándares del OGC para brindar las capas disponibles tanto de puntos, transeptos y polígonos de muestreo, de parcelas de muestreo, como de aquellos resultados que tienen una representación espacialmente explícita. Esta es la página web antigua en la que todavía podéis encontrar toda la información. Es la que está siendo transferida a la de la ICTS. Y bueno, si vais por medios, vais a encontrar esto, que es la web más fea del mundo, pero la más sencilla, porque lo que pretendíamos era que de forma intuitiva la gente pudiera descargar los datos. Uno aquí puede ver el seguimiento, aquí ves las tablas, aquí ves el periodo que cubre, aquí los PDFs para descargar, que son los protocolos, y los responsables. Bueno, esto no lo he dicho, pero compartimos responsabilidades de determinados protocolos con el Parque Nacional. Y algunos pues tienen webs específicas. Ya os digo que todo esto está en transición. Este sería para el medio físico, el medio biológico, que es el que más tiene, de largo, lógicamente, y la gestión. ¿Qué tenemos al final? Pues un proceso que ha tenido lugar en Doñana de implementación de un programa de seguimiento que al final ha tendido hacia la integración de diferentes fuentes de información y de formas de proceder. Tenemos los seguimientos tradicionales manuales del orden de 80 y las mejoras en la adquisición de los datos en las que recientemente se ha añadido, pues digamos, el reconocimiento ICTS, del que luego hablaré, que ha permitido básicamente complementar e incrementar, digamos, el número de seguimientos, sobre todo desde el punto de vista automático. Aquí voy a ir muy rápido también, pero quería mencionaros o hacer hincapié en que los seguimientos a escala de paisaje son muy interesantes porque revelan patrones que de otra forma no somos capaces de evidenciar, y lo hemos visto a lo largo de estos días. Y además utilizan herramientas e información que está cada vez más accesible. Y solo os quiero poner algunos ejemplos de las cosas que también se han incorporado como protocolos de seguimiento, que son seguimiento de la inundación. Se efectúan cartografías periódicas y se pueden reconstruir los ciclos de inundación. Se pueden comparar diferentes años. O sea, esta es otra de las ventajas, digamos. Uno podría no solo ir hacia adelante con las fuentes de información, sino hacia atrás en el tiempo y establecer esa línea de base que todos queremos para saber qué está ocurriendo con nuestra tendencia. Podemos comparar periodos de misma precipitación y diferente hidroperiodo, ¿no? Podemos valorar las anomalías del presente año, ya han salido aquí, o las tendencias, etcétera. Comparación de cartografías de vegetación de marisma, la progradación, los fenómenos de progradación en la línea de costa en Doñana. La zona de la desembocadura ha avanzado del orden de 200 metros en los últimos 20 años. Las dunas y el seguimiento, por ejemplo, de Azolla filiculoides, un helecho acuático que está invadiendo la marisma desde el año 2000 y que, bueno, en determinados momentos ha tenido explosiones importantes y que limita el crecimiento de los macrófitos sumergidos. Y como veis aquí, a través de la teledetección es bastante fácil cartografiarla. Sin embargo, las labores de campo que hacen falta para cartografiarla pues son mucho más arduas. Cambios de usos en el entorno, básicamente utilizando la información también, en este caso, que nos brinda la Consejería de Medio Ambiente con los mapas de usos y coberturas. Pues uno puede valorar las tendencias en fragmentación, en pérdida de conectividad, etcétera. Y bueno, luego también, pues obviamente hay que decir que también normalmente los protocolos que emplean teledetección requieren también de lo que denominamos verdad terreno, y que significa que tenemos que tener parcelas de campo en las que medimos, cuantificamos otra serie de variables que no son tan fácilmente extraíbles a partir de la información de teledetección. Es el caso, por ejemplo, del Sabinar. El otro día Paco comentó algunas cosas de lo que ha ocurrido en el Sabinar. El Sabinar, no sé si se verá bien, pero bueno,
Durante el año 2005 tuvimos un periodo de sequía tremendo, que además coincidió con unas temperaturas mínimas también bastante elevadas, del orden de menos 15 grados, estamos hablando del nivel del mar. Y bueno, provocó una mortalidad muy elevada del sabinar en las naves de Doñana. Bueno, las parcelas que teníamos ya establecidas nos permitieron cuantificar la mortalidad a lo largo de ellas y también en función de la edad del individuo. Ahí simplemente remarcar que surgieron algunas cuestiones que nos hicieron pensar en la necesidad de hacer un seguimiento fisiológico, luego veremos, porque considerábamos que una de las hipótesis que explicaba la diferencia de mortalidad en cada una de las parcelas y entre individuos eran los compromisos que existen fisiológicos para cada uno de los individuos. A mí me gusta contar esto acerca de las historias de éxito porque consideramos que sería un poco la realización de lo que serían los programas de seguimiento, pero que en realidad se traducen en lo que serían posibles beneficios de gestión en la gestión y en la investigación. En la investigación, pues lo que hemos visto es que gracias a la ICTS, a lo largo de los últimos años, pues se han incrementado las publicaciones sobre Doñana y notablemente de personal fuera de Doñana, de investigadores de fuera de Doñana. En el último año ha habido 20 proyectos ICTS, luego los comentaré un poquito en qué consisten estos proyectos. Y muchos de esos proyectos han dado lugar a estas publicaciones. Además, estamos con una cierta tarea pendiente que está empezando a mejorar, digamos, que es la implicación de los propios investigadores de la Estación Biológica de Doñana en trabajos sobre Doñana. Precisamente el seguimiento y la ICTS están haciendo que utilicen la información para producir ciencia. Y por el lado de la gestión, recientemente implementamos, entre todos los protocolos que hay, uno de alerta temprana de algas tóxicas. Sabéis, ya se ha mencionado aquí, de las mortandades de aves en verano, en la época de sequía, y creada en la mayor parte de los casos por microcistis. Y bueno, pues se ha establecido un protocolo en conjunción con la Politécnica de Madrid, con Eduardo Costas, a partir del cual pues podemos ayudar en la toma de decisiones en función de las categorías de riesgo que se han preestablecido, de forma que los gestores deciden que se cierran o se abren determinadas compuertas y se vacía de agua las zonas que están afectadas por las algas. Considero que es una experiencia bastante buena de compaginar la información procedente del seguimiento y la gestión. Otro de los ejemplos que suelo poner es la ayuda en conflictos de conservación. El de la pajarera de la Fuente del Duque en la Reserva Biológica de Doñana es una zona cubierta de forma dispersa por alcornoques centenarios que utilizan mayoritariamente las ardeidas para colonizar, y una de las colonias europeas más grandes de estas especies. Y la mayor parte de los árboles centenarios están mermando y sufriendo un decaimiento que progresivamente les lleva a la muerte. Desde el 2004 nosotros llevamos a cabo un seguimiento que permite valorar pues, el daño foliar, el número de nidos, la cría. Ahí veis, digamos, sería la distribución de los alcornoques y estos serían interpolaciones de los valores recogidos en el terreno. Pero también la producción de bellota y, por último, la predación. Lo que vemos es que existe un corte importante en el ciclo, básicamente en lo que sería el reclutamiento de plántulas, porque hay una predación de bellotas tremenda. Entonces, en su día sugerimos que sería muy interesante hacer unos cercados de exclusión. Y en el marco de una propuesta metodológica que tiene otras actuaciones en relación a la pajarera, pues se aceptó como algo adecuado para evitar, o por lo menos promover el reclutamiento de estos árboles, ¿no? Independientemente de los tratamientos fitosanitarios, etcétera, etcétera. Bueno, entrando de lleno en la ICTS. ICTS significa Infraestructura Científica y Tecnológica Singular, en el caso concreto de Doñana, de la Reserva Científica. Se enmarca dentro del programa Ingenio 2010, que sacó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y que, bueno, básicamente lo que están haciendo es dar un reconocimiento a determinadas infraestructuras que tienen un carácter único por sus características diferenciadas y por el uso que pueden hacer los científicos y los tecnólogos de ellas, ¿no? En España hay 24, hay radiotelescopio aquí también en Sierra Nevada, y la base española de Antártida, el buque Hespérides, el sincrotrón, etcétera. Son digamos, reconocimientos que lo que pretenden es elevar el potencial
de uso al resto de científicos y tecnólogos. En el caso concreto de Doñana, los objetivos fundamentales fueron complementar el seguimiento que ya estaba establecido, que eran básicamente seguimientos manuales, y además se ofrece la posibilidad de participar a través de mini proyectos de investigación. Eso aquí, digamos, quiero divulgarlo y hacer difusión porque creo que es importante saber que son bastante fáciles de acceder a ellos, hay convocatorias anuales. Y el objetivo fundamental es poner en contacto a cualquier científico de la Unión Europea con Doñana y se cubren los gastos de desplazamiento, alojamiento y de manutención. Y, bueno, además pues se pone una persona a cargo para que pueda llevarte a donde quieres ir. Son, digamos, proyectos prospectivos y preliminares que en muchos de los casos dan lugar a tener una información de base para poder pedir un proyecto competitivo. Y está resultando así. Hay varios casos en la casa, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a lo que realmente, digamos, la ICTS, a la función principal que ha desempeñado ha sido establecer una red de comunicaciones en Doñana y equipar al seguimiento con sensores automáticos. Eso conlleva, y no debemos olvidarlo porque sale también aquí, y por eso estamos aquí además para hablar con Íñigo, la necesidad de tener sistemas de almacenamiento, explotación, consulta de datos, etcétera, algo inherente a todo esto. Y hacer la información disponible a todos. Compromiso primordial. Entonces, el primer aspecto clave fue desarrollar la red. Y la red es una red de voz e IP que, bueno, ha sido establecida a través de Wi-Fi y que, bueno, en algunos casos también tira de fibra óptica para determinados sitios. Y además ha permitido cablear incluso sitios que tradicionalmente trabajaba la gente y no tenían ni teléfono, ni internet, ni nada, ¿no? O sea, ha sido complementario a ello. La ventaja que tenemos en Doñana es que es una zona muy llana y bueno, en principio establecer una cobertura Wi-Fi no tiene los retos que puede tener en otros lugares. Este es más o menos el grado de cobertura que existe ahora mismo y esto significa que en todas las zonas que veis ahí buffer podría uno establecer un sensor de cualquier tipo y tener los datos en tiempo real en la página web. Es algo que realmente, digamos, ha engrandecido el potencial de la ICTS. La forma de hacerlo pues, es a través de estas casetas de alimentación fotovoltaica, aunque en el futuro pues, se prevé que se instalen aerogeneradores. Y bueno, una de las cosas que también se priorizó es establecer una red de cámaras que al final se utilizan muchísimo y si veis la auditoría de consultas de la web, pues la mayor parte de la gente mueve las cámaras y visualiza las colonias de moritos o los venados o incluso pues también para contabilizar el uso de las cajas dormidero de murciélagos, etcétera, ¿no? Por la noche. Pero bueno, luego también pues el sistema ha puesto estaciones meteorológicas, las Vaisala, compactas, de bajo consumo, muy útiles, sensores atmosféricos, buscando complementar la información con otra red, la red de la Junta. Estaciones de hidrología muy importantes en fijo, sobre todo en lagunas permanentes y en lucios que no se secan, combinadas además pues, con la red de piezómetros. Este es otro aspecto para aguas profundas. Este es otro aspecto importante que queremos recalcar, es que la ICTS permite poner aquellos sensores que cualquier grupo de investigación crea conveniente poner en cualquier sitio. Y nosotros le damos cobertura Wi-Fi para instalarlo y brindar los datos a través de un portal. Es algo que ya se está utilizando y todos estos grupos que veis aquí, el Geominero, la Confederación, incluso la Junta, el grupo Flumen, pues las estaciones que tienen están brindando los datos. Han pasado de utilizar GSM, telefonía, que es mucho más caro y más costoso, pues a utilizar la Wi-Fi ya que está. Bueno, también se estableció la estación ecofisiológica. Antes hemos visto que teníamos una inquietud acerca de la fisiología, era una especie de gap de conocimiento. Tradicionalmente en Doñana vegetación no se ha trabajado mucho y menos en vegetación terrestre. Y bueno, establecimos una estación bastante completa de sensores, como veis ahí, pues de flujo de savia, dendrómetros, etcétera, etcétera, además de flujo de CO2, también una torre para valorar intercambio de gases. Y bueno, el diseño básicamente se hizo en función de la competencia intraespecífica entre individuos adultos y juveniles. La instalación pues tuvo su labor y su coste, pero bueno, en principio en 6 meses se llevó a cabo.
Este es el portal de la ICTS, esa es la dirección. Os pido que la uséis porque a nosotros también nos viene muy bien que la uséis y nos reportéis las incidencias. En esta web uno puede acceder a toda esa información que hemos visto y puede hacer consultas y obtener los datos dinámicamente en la página web o en tablas o en gráficos. Como veis aquí, por ejemplo, sería un ejemplo de oxígeno disuelto de una sonda que está en el Lucio del Lobo, de cualquier periodo, o puede también descargárselos y tenerlos para trabajar con lo que quiera. Bueno, y hasta aquí un poquito lo que os quería contar de seguimiento ICTS, y cambiamos un poco de chip, aunque está basado en lo mismo, pero a lo largo de todo este proceso también nos hemos ido involucrando en redes, digamos, o queriendo involucrar en redes de otros espacios protegidos y otros grupos de investigación que tienen los mismos objetivos y que incorporan el término largo plazo en su investigación, con lo que ello conlleva. Y fruto de todo esto, pues nació la iniciativa LETER España. La iniciativa LETER España ha sido una iniciativa desde el principio abierta, con unos objetivos muy claros, que era básicamente beneficiarnos un poco de compartir la información y de intercambiar criterios y formas de trabajar. Y bueno, no voy a mencionar, ya Íñigo el otro día lo comentó, pero bueno, los pioneros fueron los Estados Unidos, fundados en el 80, pero incidir en que, además de toda la gente que está involucrada en US LTER, además genera un volumen de investigación valorado en la cantidad que veis ahí. Existen series temporales muy largas de información sobre contaminantes atmosféricos en lagos del este de Estados Unidos que han revelado efectos de la lluvia ácida, etcétera, etcétera. La clave para entender el LETER es el LETER funciona a multiescala a partir de sitios, y esos sitios, que son sitios tradicionales de investigación ecológica a largo plazo, deben conformarse a través de redes nacionales, y estas redes nacionales deben acceder a la red internacional ILTER, que a su vez está constituida en redes regionales. En Europa recientemente ha habido una actividad frenética al respecto y ha sido básicamente impulsado por una red de excelencia europea que hemos tenido la suerte de participar, denominada Alternet, pero en tan solo 7 años, como veis ahí, existían dos redes regionales en Europa, Europa Occidental y Europa Oriental, y bueno, pues en tan solo, como veis, 7 años se ha aumentado el número de miembros hasta, no sé si somos ahora casi 17. Y una de las aportaciones claras que está haciendo LETER Europa a las iniciativas de investigación ecológica a largo plazo es el incorporar este circulito que veis aquí del sistema socioeconómico, de forma que se está practicando investigación multidisciplinar, incorporando a sociólogos, economistas, para tener en consideración realmente los efectos de los motores de cambio, que son determinantes, y antes veíamos ejemplo de transposición de políticas agrarias, pueden conllevar efectos indeseados con respecto al origen de cómo se plantearon, ¿no? Pues estas cuestiones se están tratando desde esa perspectiva, y además con los métodos normalmente diferentes de la gente que procede de otras disciplinas. Realmente enriquecedor esta experiencia. ¿Y en España qué pasaba? Pues en España todos sabemos que muchísimos sitios, espacios protegidos, centros de investigación que tienen un montón de tradición, un montón de ganas de hacer investigación a largo plazo, pero no había habido quórum. Y lo que hicimos fue, a partir de una protorred que se constituyó en el 2003, en el marco de una acción complementaria del Ministerio, liderada por Fernando Valladares, pues se constituyó esta red que, como os digo, se llamaba Redote, y que agrupó básicamente las parcelas del ICP Forest y algunos otros sitios. Se estableció la semilla de interés por estos temas, y de hecho abrió las puertas para participar posteriormente en esta red de excelencia que os comento, denominada Alternet. Aquí, como veis, están los centros del Consejo. El Consejo fue, digamos, la institución que nos representaba en esta red, y Alternet tenía un objetivo muy claro, que era entender por qué existen esas
tasas de reducción o pérdida de biodiversidad tan elevadas en Europa y hacer propuestas serias de cómo se puede parar. Para ello ha utilizado este esquema que pongo aquí, que a algunos de vosotros quizás os sonará, pero que lo que trata es de incorporar eso que veíamos antes, los aspectos socioeconómicos en todos los modelos para valorar los efectos que tienen en la pérdida de esa biodiversidad. Doñana ha sido una especie de líder o referente, no por nada en concreto, sino porque teníamos, digamos, la inercia. Y es lo que hemos tratado de hacer. No sé cuánto durará, la verdad. Pero bueno, en el contexto de Alternet ha jugado un papel muy importante porque las plataformas socioecológicas, que es como se denominan, estos sitios donde no solo se cuantifican las variables ecológicas a largo plazo, como entendemos, sino además, como ha mostrado Regino, también aspectos socioeconómicos, pues se establecieron una serie de plataformas piloto y ha entrado de lleno en todo lo que sea la implementación de estos modelos conceptuales de evaluación de los efectos de los motores de cambio, fundamentalmente políticos y socioeconómicos, en la biodiversidad. Y hay ejemplos, uno de ellos ha sido valorar precisamente la transposición de las directivas comunitarias, en concreto las políticas agrarias comunitarias, y los efectos indirectos que tienen sobre la conservación de la biodiversidad, o a través de gestión adaptativa. Hemos tenido también algunos talleres de incertidumbre y, finalmente, implementación de modelos conceptuales sobre esta nueva disciplina socioecológica. Si tenéis algún tipo de inquietud al respecto, os puedo dar más información. No me quiero extender porque daría de sí. De verdad, os digo que he intentado hacer un ejercicio sintético, pero es lo que ha salido. Pero bueno, en cualquier caso, en España la estrategia, para entenderlo, fue una estrategia pragmática. Es decir, queríamos estar en ILTER y queríamos estar cumpliendo con los requisitos y, además, cuanto antes. Entonces, en ese momento lo que decidimos es que los que estábamos accedíamos y, por supuesto, pues obteníamos, digamos, los beneficios. No significa, ni mucho menos, que no pueda ser mayor esa red. Al revés, lo que queremos es que sea más grande, incluso que sea complementaria con otras redes. En principio, la estrategia también era básicamente lo que se denomina de abajo arriba. Es decir, tendríamos que garantizar para cada uno de los sitios que existieran cuando menos unos programas de seguimiento y una investigación asociada a esos programas de seguimiento que permitieran tener la información, o sea, uno de los requisitos fundamentales para entrar en ILTER, tener la información a largo plazo recogida en bases de datos y que pudiera ser comparada con cualquier otro sitio en el planeta. Nosotros nos decantamos por los espacios protegidos porque es el lugar idóneo y yo creo que eso no hace falta ni mencionarlo. Aquí estamos todos por la misma razón. Requeríamos financiación continuada o compromiso de financiación continuada básica para esos seguimientos, lógicamente. Y queríamos orientar la gestión, es decir, a diferencia del resto de redes, que se han creado la mayoría de ellas desde arriba a abajo, es decir, un grupo de científicos con intereses comunes van decidiendo qué sitios van entrando. En este caso, los sitios tenían su problemática asociada y eran espacios protegidos y queríamos que pudieran constituir una red ejemplar para valorar, digamos, los efectos de la gestión y aprender y mejorar el conocimiento. Lo que ocurre es que, como os decía, ILTER requiere una red nacional que esté coordinada por una institución nacional y esa era, digamos, nuestra pata mala, ¿no? Entonces, nosotros tiramos a través del Consejo, que nos dio amparo con su programa de cambio global. No obstante, eso significa que para muchas cuestiones no podemos resolverlas porque existen sitios, sobre todo cuestiones de financiación, y todos lo entenderéis, existen sitios que no están acogidas dentro del Consejo. Entonces, si se obtienen financiación a través de proyectos, no podemos darle cabida a no ser que sea utilizando determinadas vías. Entonces, esto es uno de nuestros propósitos, que se extienda de forma que exista una institución que respalde y apoye, que no significa, digamos, el nivel de compromiso que quieran dar, pero sobre todo que sean participativos y que quieran aprender y colaborar, ¿no? No va más allá.
estos son los sitios que se eligieron, ya los veíais un poco en los mapas, en el mapa, cubriendo los diferentes biomas. Y bueno, ahí están Aigüestortas, Illas Atlánticas, Doñana, 4 sitios de la red gallega que lidera Lurizán, con Vicente Piorno, Collserola. Y estos sitios en realidad al final cubrían un gradiente, el gradiente ambiental natural que existe en la península de altitudes y de distancia a la costa, pero además un gradiente también de intensidad de usos, de forma que tendríamos a las Illas Atlánticas con un nivel de intensidad de uso medio, Aigüestortas en lo alto con un nivel bajo, Sierra Nevada un poquito menos. Doñana sería una plataforma socioecológica, la única que existe en la red española, y luego ya Surés, Collserola, más antropizada y de hecho no tanto antropizada, pero en una matriz urbana, si lo conocéis, está confinada entre zona urbana de Barcelona y la red de observatorios gallegos de Galicia. Esta es la estructura de la red. La estructura de la red lo que busca es establecer muy claramente cuáles son, digamos, los vínculos entre los diferentes sitios y cuáles son los responsables científicos y los responsables gestores. Y muchos de ellos han pasado por aquí hoy. En nuestro caso tenemos el reto de España, que es un país peculiar en ese sentido, porque todos lo sabemos, tenemos la estructura administrativa que tenemos y la transferencia de competencias hace que al final nuestros stakeholders, que se denominan, que serían socios, hayan sido cada una de las delegaciones competentes de los diferentes gobiernos autonómicos. Pero además, bueno, como socio nacional o como institución nacional representativa tenemos al Consejo y luego tenemos el apoyo bastante interesante de la AET, de la Asociación Española de Ecología Terrestre, y el grupo Globimed también. Y, lógicamente, existe un coordinador nacional y un comité ejecutivo, que es un comité básicamente que lo que hace es estar, digamos, presente, organizando las reuniones y promoviendo la difusión y la participación. Y tuvimos la suerte de contar con el Organismo Autónomo de Parques Nacionales como miembro interesado y además aportarnos muchísima experiencia e información al respecto, y luego pues cada uno de los sitios dependerían de esa red. Las líneas, Regino ha comentado esta mañana cuáles son nuestros puntos en común. Más o menos estas palabras clave que veis subrayadas han salido a lo largo de estos días y no voy a incidir mucho en ellas, pero básicamente centrarnos en indagar sobre la resiliencia como indicador, digamos, del estado de los ecosistemas y de la capacidad que tienen de responder a las perturbaciones, los efectos del cambio global. Pero sí queríamos hacer hincapié en eso que os decíamos de la gestión adaptativa, dado que estamos en el marco de espacios protegidos, y el modelado socioecológico. Ya hemos visto algún ejemplo. Ya estoy terminando, de verdad, os lo digo. ¿Cuáles son los beneficios de ILTER? Bueno, yo los he concentrado en 2 diapos, pero hay muchos más. Y bueno, yo creo que nuestros compañeros de Estados Unidos que han estado aquí pues lo han dejado también claro, ¿no? Uno de ellos es la posibilidad de participar en metaanálisis o estudios comparados de diferentes sitios. Es bastante sencillo y además en diferentes contextos. Yo aquí he traído 2 ejemplos en los que estamos participando. Uno es una iniciativa de una aproximación metodológica en la que se considera un poco cuál es la relación entre la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas y los valores, los servicios del ecosistema, y cuál es, digamos, el comportamiento de la sociedad al respecto, que es esta iniciativa de Collins 2007. De hecho, en septiembre de este año, el US LTER tiene la reunión y hay un día dedicado a discutir los resultados que hemos obtenido de esta aproximación que se ha practicado ya en 17 países y que con la misma metodología obtenemos resultados que son comparables. Y lo mismo, pues otra que se está haciendo en Europa, que es el test de la ICRO-hipótesis, o la hipótesis ICRO, que es básicamente si ocurre una perturbación, cómo reacciona la comunidad. Esto tan solo hace falta tener información como la que hemos visto ahora del Teide para participar, es decir, parcelas de abundancia de especies, ya está, o cualquier indicador. Y esos datos, ahora veremos a través de qué base de datos las compartimos, participan directamente en el estudio. Además está abierto, esto quiere decir que son iniciativas lanzadas por diferentes investigadores, pero cualquiera de nosotros puede lanzar una iniciativa.
es cierto que todo ello tiene una cierta componente altruista, ¿vale? Y el otro beneficio, que es interesantísimo, y yo creo que es el motivo por el cual estamos aquí, muchos de nosotros, para discutir mañana con Íñigo, es la posibilidad de utilizar las herramientas disponibles, no reinventar la rueda. Existe ya gente desde hace 20 años que está trabajando en esto y, bueno, pues podemos empezar de cero si queremos, pero es interesante también saber qué es lo que hay por ahí si nos podemos beneficiar. Y es el caso de la gestión de las bases de datos. Hemos visto algunos ejemplos. En ILTER ahora mismo existe una especie de controversia porque existen dos tendencias. Una es una tendencia, digamos, sobre todo liderada por Norteamérica a través de ML y unas herramientas auxiliares. Y luego, sin embargo, en Europa pues, se ha propuesto una base de datos ontológica o basada en semántica. Yo no soy capaz de explicarlo bien, lo he intentado estos días, pero bueno, básicamente la interfaz para los usuarios no avanzados es esta infobase, que es donde está recogida la información. Ahora ya están todos los sitios LTER de España, están ahí con todos los seguimientos que hacemos, la frecuencia, incluso en muchos casos los responsables, la dirección de las personas, etcétera. Y ahora está online. Quería destacarlo porque lo acaban de sacar. De forma que podríamos nosotros mismos ir a esa web y extraer la información de diferentes sitios alrededor del mundo y realizar el estudio comparado que queramos. Para concluir, solo deciros pues, que, a modo de resumen, que el seguimiento en Doñana ofrece protocolos que están disponibles, que pueden ser útiles para ser aplicados en otros contextos porque en algunos casos son procesos naturales que compartimos y en otros casos son especies que pueden ser similares. Hay datos también para trabajar con ellos, datos con cierta calidad y son a largo plazo. Tenemos experiencia más relacionada con problemática un poco inesperada. Entonces, en ese sentido, pues de cómo gestionar el personal, de cómo la eficiencia del funcionamiento, los costes, de cómo dedicar las horas con respecto a la disponibilidad del personal, etcétera. También en funcionamiento de sensores, porque todo hay que decirlo, las empresas hoy en día que venden sensores, que son muchísimas y además han bajado muchísimo el precio de la mayor parte de los sensores, pues garantizan que adquieren la información correctamente, pero hasta que uno no los pone en las circunstancias concretas de su sitio de campo, pues no se da cuenta de que algunos de ellos realmente no valen para nada. Toda esa información, además, información también de utilización de bases de datos o de información espacialmente explícita, tenemos experiencia y queremos compartirla. Si en algún momento consideráis oportuno contar con nosotros para compartirla, ahí estamos. Desde mi punto de vista personal, la escala de paisaje es fundamental. Cualquiera de nosotros que trabajemos en cualquier sitio del planeta podemos ahora mismo tener información procedente de sensores remotos que nos pueden estar proporcionando cartografías periódicas de evapotranspiración, de índice de área foliar, a una resolución determinada. Estamos hablando de escala paisaje, pero gratis. Gratis. Y lo digo porque uno siempre piensa, tengo que empezar mi programa de seguimiento y no tengo nada. No, no es verdad. Si buceamos en las bases de datos que hay, sobre todo a esta escala, hay muchísima información y además son protocolos también supervisados científicamente. Y además tiene el añadido de que permite hacer una reconstrucción histórica. Y es que no empezamos de cero, podemos empezar de 30 años atrás y valorar cómo han cambiado. Y establecer esa línea de referencia, porque uno muchas veces la busca, ¿no? La ICTS, pues sí, pues muy bienvenida, obviamente. Ha sido un impulso fantástico y ha contribuido al seguimiento. Y algo más importante, la implicación científica. Nosotros, como decía, pues precisamente nuestro centro ha crecido muchísimo en los últimos años, pero no todos los investigadores se dedican a trabajar propiamente en Doñana, lo cual también es lógico, pero hoy en día estamos observando un retorno de estos investigadores a trabajar en Doñana, ¿no? Hay beneficios claros en gestión e investigación, y no lo he dicho, pero justo el lunes tenemos la primera reunión con todos los gestores del Parque Nacional, bueno, del Espacio Natural, mejor dicho, y es la primera reunión de estas que hemos establecido sistemáticas o periódicas para revisar los resultados del último año. Y ellos quieren también, además, unas reuniones ad hoc sobre determinados temas concretos peliagudos. Nosotros ahí estamos un poco temerosos. Ya os informaré si luego os veo pues de qué ocurre, ¿no? Pero
como siempre, la gestión es muy delicada y lo que vamos a hacer es ofrecer la información y, en el mejor de los casos, pues la interpretación que se puede hacer de ella, pero con nuestra buena voluntad. La red que hemos conformado es una red, insisto, abierta, es perfectamente compatible con otras redes y proporciona toda una serie de experiencias, herramientas y, sobre todo, una interfaz con Ilter en la que estamos vinculados y comprometidos, que puede ser muy útil para cualquiera. Y si en algún momento tenéis interés, no hay ningún problema en compartir con vosotros toda la información. Además, es que estamos en la época en la que Ilter y el Ether Europa están más activas que nunca. Es impresionante. O sea, yo recibo una cantidad de correos y la web se actualiza. Si la visitáis, no las he puesto por ahí, pero son muy fáciles de encontrar en Google, el Ether Europa y Ilter. Y bueno, veréis que están incorporando continuamente datos, están promoviendo el realizar reuniones, el intercambiar experiencias, incluso gente que está pidiendo datos para participar en metaanálisis. Y, de hecho, es tan sencillo como decirles quiero participar y ya está. Y, sobre todo, pues este aspecto importante, para terminar, de que te brinda herramientas que ya están desarrolladas y que quizás pues a todos nos gusta empezar un poquito para formarnos de cero, pero también es cierto que hay cosas que son delicadas y que a través del uso de estas herramientas nos puede ayudar a llegar al final. Gracias por el tiempo, de verdad.